Buenos días. Hoy estamos con el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, don Pedro Uruñuela Nájera, desde UNICEF, Comité Español y en concreto desde UNICEF La Rioja. Vamos a agradecerle en primer lugar su presencia aquí. Estamos en unos encuentros virtuales para reimaginar la educación. Como sabéis, UNICEF trabaja en todos los lugares del mundo. Es una organización mundial que trabaja por los derechos de la infancia. Y en concreto, en una emergencia como esta, hemos desarrollado unos aprendizajes que hemos puesto en común con todas las administraciones públicas españolas respecto al impacto que está teniendo la pandemia en todo el campo educativo. Queremos agradecer en primer lugar a don Pedro su presencia aquí para también poder hablar con él brevemente mediante esta entrevista sobre cuáles han sido sus lecciones aprendidas en su consejería, en todos los centros educativos de La Rioja durante esta primera ola de la pandemia. Resulta muy difícil el decir cuál ha sido el mayor aprendizaje. Yo creo que ha habido varias lecciones que todas son importantes, ¿no? Lo primero y fundamental, que tenemos que educar para la incertidumbre. Es decir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos lo que nos viene encima, las cosas cambian de un día para otro, etcétera. Y yo creo que esta característica no solo de la pandemia, es de toda la sociedad, y que por lo tanto debemos preparar a nuestros alumnos y alumnas para que aprendan a vivir la incertidumbre, buscar determinadas seguridades, etc. Junto con ello, yo creo que una lección muy importante es la necesidad de flexibilidad en el sistema educativo. No puede ser una cosa rígida, acartonada, que se aplica por encima de todo, sino que hay que tener en cuenta las necesidades del alumnado, responder a las mismas, buscar la mejor manera de solucionar los temas, etc. Y yo creo que nos ha llevado también, la tercera cuestión, la necesidad de replantearnos el sentido de la educación, desvincularlo mucho más seriamente de las materias, pensar en una respuesta más global y holística en cuanto a necesidades educativas, etc. Como usted sabe, hay algunos países que tienen un plan educativo para situaciones de emergencia como esta que estamos viviendo. Desde su punto de vista, ¿cree que deberíamos tener la posibilidad de dotarnos de un plan educativo para situaciones de emergencia como tienen en otros lugares, o cree que no es necesario? Pues yo creo que es otra de las cosas positivas que hemos aprendido con esta pandemia, ¿no? El imaginarnos distintos escenarios, un escenario que podemos llamar de normalidad, pero también escenarios en los que se complica la situación sanitaria, y en tercer lugar, pues escenarios en los cuales es imposible la presencialidad y por lo tanto hay que hacerlo todo a distancia, etcétera. Yo creo que no solamente es pensar para situaciones de emergencia. Yo creo que lo que es la educación para la salud, los temas de salud, los temas de prevención de enfermedades infecciosas, y todo esto son temas que han salido a lo largo de la pandemia y que es algo imprescindible. Yo creo que no vamos a poder vivir sin tener unos planes de emergencia. Yo hablaba con unas maestras y unos maestros y me decían, no, sí, nosotras ya, igual que antes teníamos el plan de evacuación del edificio, ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que tener un plan mucho más serio, más compacto y más profundo respecto de las situaciones de emergencia en general. Como no puede ser de otra manera, queremos reconocer a toda la comunidad educativa de La Rioja el enorme esfuerzo y compromiso que has supuesto para ellos trabajar bajo esta pandemia de COVID-19. Salvar la educación en estas circunstancias ha sido absolutamente complejo y nos sumamos a la felicitación que se les está dando. En este sentido, y en referencia a esta segunda ola que ya estamos viviendo, ¿estamos mejor preparados para este nuevo curso escolar de lo que lo estuvimos para el impacto que supuso la primera ola de la emergencia? ¿O no estamos mejor preparados, señor consejero? Yo pienso que sí, porque no solamente es lo que hemos vivido, sino sobre todo lo que se ha reflexionado y lo que se ha discutido de lo que hemos vivido y de cómo organizamos la respuesta a la nueva situación de la pandemia, ¿no? Yo creo que es la reflexión lo más importante para aprender de lo que estamos viviendo, etcétera. ¿Estamos mejor preparados? Sí.
¿Por qué? Pues porque hemos aprendido lo que es enseñar a distancia. Hemos aprendido la necesidad de organizar una educación que tiene que seguir al alumnado, etcétera. Hemos aprendido que hay muchos alumnos y alumnas que están en plena brecha digital, que no pueden seguir las explicaciones, y hemos hecho un esfuerzo por dotarles de la infraestructura, de los aparatos, de las tecnologías que son necesarias para poder continuar. A la vez hemos fortalecido mucho la formación del profesorado de cara a la enseñanza digital, que no es simplemente lo que ponía en una pizarra ponerlo en un ordenador, sino que es bastantes más cosas. Exige cambiar las cosas, cambiar la relación entre el alumnado, etcétera, ¿no? Y nos han aparecido también pues nuevas preguntas de cómo fortalecer la convivencia y cómo trabajar la convivencia en una época de pandemia y de aislamiento, etcétera, en el cual, sabiendo que en los niños y niñas la presencialidad, el contacto, la relación con otros iguales son elementos fundamentales para el aprendizaje. Limpieza, higiene, modelos pedagógicos presenciales y no presenciales, recursos. ¿Considera que se cuentan con los recursos necesarios para comenzar este curso con todas las garantías? También teniendo en cuenta los recursos de personal, recursos humanos, recursos materiales, recursos de toda índole. ¿Cree que tenemos los suficientes? Sí, yo creo que la principal dificultad la estamos teniendo en aquellos centros en los cuales las aulas son muy pequeñas y en las cuales nos han podido plantear los desdobles que son necesarios. Un centro, un aula, una clase tiene las medidas que tiene y no se puede estirar como el chicle, ¿no? Entonces, cuando la ratio de alumnos estaba muy alta, pues eso nos ha dificultado mucho poder partir los grupos, etcétera. Yo estoy bastante satisfecho porque hemos conseguido que en infantil baje la ratio incluso a 20. En primaria estamos en 25 y son escasos los centros que están por encima de 25 alumnos por aula, y en secundaria pues más o menos los mismos datos. En cuanto al personal, nosotros con las ayudas y el dinero que hemos recibido por parte del Ministerio hemos podido atender todos los desdobles que nos habían planteado. Incluso hemos podido atender algo relacionado con la concertada, que también tenía sus necesidades y que hemos procurado echarles una mano. Yo creo que no nos podemos quejar, no es el principal problema esto, e incluso hemos podido reforzar perfiles alternativos al propio profesorado, como pueden ser educadores sociales o profesores de servicios técnicos, profesores técnicos de servicio a la comunidad, etcétera. Por ahí no hemos tenido problemas. El COVID-19 ha supuesto un cambio en el modelo pedagógico. Todos estamos viendo cómo las clases semipresenciales, totalmente semipresenciales, han supuesto un cambio absolutamente histórico en la forma de dar clase, en el sistema pedagógico que hemos tenido hasta marzo de 2020. En ese sentido, el modelo de presencialidad, semipresencialidad, porcentaje, adaptado a las distintas edades y contextos, ¿le parece el idóneo el que estamos viviendo en esta segunda ola? ¿Le parece que el modelo de semipresencialidad debería ser diferente? ¿Cuál es su opinión a este respecto? Yo pienso que lo que ha quedado claro es la necesidad de la presencialidad y que tenemos que intentar por todos los medios salvar la presencialidad, sobre todo hasta los 14 años. Los chicos y chicas aprenden a través de la interacción, aprenden a través de la relación, de ahí la importancia que tiene la presencialidad. Yo he visto, por poner un ejemplo personal, yo he visto a mis nietas dar saltos de alegría cuando se abría el colegio y podían volver a ver a sus amigas y podían dejar de trabajar a distancia sin ver a otros, ellas solas y tal. Yo creo que esa es una experiencia clave y una experiencia importante. En segundo lugar, yo creo que sí que hay una enseñanza que no podemos olvidar, y es que igual que no prescindimos de la pizarra, igual que casi nunca se prescinde del libro de texto, hemos descubierto que tampoco en el siglo XXI podemos prescindir
de la enseñanza digital a través de medios digitales, y que un profesor con independencia, una profesora con independencia de que haya pandemia o no haya pandemia, tiene que integrar la educación digital entre su metodología habitual, y de ahí el esfuerzo que estamos haciendo por formar, preparar y que en todos los sitios haya la tecnología suficiente para poder seguir bien las clases en la línea que hemos previsto. Un tema absolutamente fundamental en todo este campo, como también se ha venido diciendo y hemos estado viendo, es la conciliación familiar. Uno de los factores claves para el bienestar infantil en estas circunstancias, en estos momentos de crisis donde los niños necesitan más ayuda y apoyo emocional, es la conciliación familiar. ¿Qué medidas desde su consejería, desde la Consejería de Educación, se están planteando para garantizar la conciliación familiar durante la pandemia? Pues yo creo que el problema es que desde educación poco podemos hacer para favorecer la conciliación. Es decir, no podemos aceptar bajas por parte de los padres, no podemos flexibilizar su trabajo, podemos informar, podemos contar que es necesario que estén en casa, etcétera, pero medidas concretas dependen más, yo creo, que de economía y de trabajo que de la propia educación. Lo que sí hemos hecho ha sido flexibilizar al máximo en aquellos centros que no tenían jornada continua y nos han pedido hacer la jornada continua, aunque sea con carácter transitorio, y ya se acogerán en su momento al procedimiento normal para implantar la jornada continua y evitar desplazamientos y evitar o facilitar que padres y madres puedan estar el máximo posible en su casa. También nos gustaría preguntarle, en todo este contexto educativo, ante todas las circunstancias que estamos viviendo, los niños, las niñas, los adolescentes, los principales protagonistas de la educación, como en casi todas las ocasiones y ahora más, están teniendo menos oportunidades de expresar cuáles han sido sus sentimientos, sus necesidades, sus deseos, sus problemas y cuáles son sus principales retos en este contexto del nuevo curso. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes desde la consejería están poniendo a disposición de niños, niñas y adolescentes para que se pueda dar ese entorno de participación protagónico dentro del campo de la educación? Yo creo que es un procedimiento fundamental, básico, sin el cual es muy difícil garantizar la calidad de la educación. Tenemos que contar con todos y reunirme con todos. Yo me he reunido hasta la fecha 2 veces con directores y directoras de infantil y primaria, 2 veces me he reunido también con la secundaria pública y 1 vez con directores de la privada concertada. A su vez he tenido 2 reuniones con la CEAPA, FAPA Rioja en concreto. Me he reunido 2 veces también con la CONCAPA, aunque no solamente para hablar de la organización del curso, sino de otros temas que les preocupaban respecto de las normas de escolarización, etcétera. No he podido, y es lo que lamento, el contar con los alumnos y alumnas y que saber la opinión que tienen y qué piensan y cómo nos pueden hacer llegar. Es un sector que paradójicamente no tenemos organizado en cuanto a la participación y que a través de los consejos escolares pues queda muy lejana, y yo creo que es importantísimo formar alumnos participativos que se interesen por estos temas, conocer su opinión, y hacer alumnos participativos solo se puede hacer creando las condiciones en las cuales participen y tengan un papel activo. Seguiré en esta línea, me seguiré reuniendo periódicamente y discutiendo con todos los sectores de la comunidad educativa. Por ejemplo, también me he reunido con los alcaldes y alcaldesas para explicarles las medidas, para explicarles lo que esperábamos de colaboración con ellos, para pedirles espacios cuando eran necesarios, pues para ampliar la actividad deportiva, etcétera. Creo que es clave y que es fundamental. Pues muchísimas gracias, consejero, por su tiempo, por estar con nosotros y por haber contestado a todas nuestras preguntas. Queremos reimaginar juntos la educación con usted, con todos los agentes educativos de La Rioja, y nada, nos despedimos con un agradecimiento con un abrazo virtual.